Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Odontología para Todos. Yo soy el doctor Luis Fernando Treviño y bueno, tenemos un tema muy importante que es extenso, por lo tanto, vamos a hacer la presentación de nuestra invitada. Ella es una especialista en odontología infantil o estomatóloga pediatra, como lo quieran llamar ustedes. Es la doctora Maximina Pérez Gracia, es una invitada recurrente. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Pues muchas gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y sobre todo poder hablar de un tema tan importante como lo es la amelogénesis imperfecta. Ya lo escucharon ustedes, el tema es amelogénesis imperfecta, pero se escucha un poco complicado, ¿verdad? Entonces vamos a explicarles, no se vayan ustedes a asustar, es un tema en realidad que es fácil de comprender si van ustedes prestando atención. Vamos a partir, Maxi, de la idea de que, bueno, las alteraciones de los dientes, y bueno, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, desde su origen, cuando se están formando, pueden tener varias causas, y entonces estas alteraciones las vamos a clasificar en alteraciones en cuanto a la forma del diente, al tamaño del diente, al número de los dientes que se presentan, porque puede haber dientes de más o dientes de menos, y en cuanto a la estructura o la conformación de los tejidos del diente. Entonces, estas fallas hacen que obviamente se alejen de lo que es la normalidad, y el tema que tú traes ahora pertenecen al grupo de las anomalías en cuanto al desarrollo de los dientes en su estructura, ¿verdad? Entonces, hay varios apartados. Uno es en cuanto a lo que es el tejido externo y otro el tejido que está más abajo, ¿verdad? Pero esto lo vas a explicar tú, ¿verdad? Así es. Pues bueno, primeramente tenemos que partir de lo que es la amelogénesis imperfecta. Cabe mencionar que los dientes, el esmalte del diente se forma, es un defecto en el esmalte del diente. Cabe mencionar que el esmalte del diente se va a formar de unas células que se llaman ameloblastos, por eso es que amelogénesis es en el momento de la formación o desarrollo del diente ocurre esta anomalía y como ya bien dices tú, es un defecto en la estructura del diente que es el esmalte. Y aquí en esta fotografía yo quisiera explicar que este es un diente, tiene su corona, su raíz. En la parte que nosotros vemos en boca es la corona y la raíz no la vemos porque está dentro del hueso. Entonces, ¿cuál es el esmalte? El esmalte es la capa externa de lo que es el diente, esto que viene siendo así. Como el caparazón, digamos. Como el caparazón, así. es la parte externa de lo que es la corona del diente y es la parte más dura, el esmalte dental es la parte más dura del cuerpo humano, pero también es la más frágil. Entonces, la amelogénesis es un defecto de estructura en este esmalte, está defectuoso durante su formación, que sabemos que la formación del diente inicia desde la 7ª semana de vida intrauterina, ya inicia la formación, sobre todo de la dentición temporal, y bueno, de algunos dientes permanentes, como los primeros molares y los incisivos, y otros en su nacimiento y se van dando a lo largo de la edad del niño. Y bueno, esta capa de esmalte que mencionas, pues en realidad tiene en determinadas partes cierto grosor y a veces es un poquito más grueso, a veces es un poquito más delgado, dependiendo de la parte del diente o de la muela. Y bueno, pero en general cuando se presenta esta anomalía del desarrollo en cuanto a la estructura del diente, pues obviamente se va a presentar de forma generalizada, ¿verdad? Así es, existen una serie de anomalías del esmalte, ¿verdad? Que los ameloblastos son muy sensibles a cualquier cambio, pero esta en específica pues es de origen genético. Es decir, que alguien de la familia la ha padecido, ya sea el papá, el hermano, siempre hay alguien de la familia. Esa es la diferencia de este tipo de anomalía, a diferencia de otro tipo de defectos en el esmalte que pueden suceder por otro tipo de causas, ¿verdad? Y que a veces va asociada a algún tipo de síndrome o a veces es aislada. Generalmente es más común que se presente de forma aislada que asociada a algún tipo de síndrome. Y es decir, al momento de ser genética, entonces, por lo tanto, es hereditaria. Así es hereditaria. Generalmente, cuando un paciente presenta este tipo de padecimiento, hay alguien en la familia que lo padece, ya sea los padres o los hermanos o algunos tíos de la gente más cercana, creo que nos alcanza hasta la 5ª generación. Entonces, cualquier persona que esté ahí puede padecer, ha padecido esta enfermedad, que eso es lo que lo hace diferente a otro tipo de anomalías. ¿Cuál es la frecuencia, cuál es la incidencia de esta anomalía del desarrollo de la estructura
de los dientes? Realmente no es tan común porque la literatura reporta que hay de cada 700 personas una persona que lo puede padecer. No es muy común, pero lo que sí es que es frecuente pues, en niños y adolescentes y realmente tiene un gran impacto en estos pacientes, ¿verdad? Porque son pequeños y aparte, yo creo que la pediatría pues es la base de todo, ¿verdad? Es donde se forman los dientes temporales, los permanentes, entonces pues es muy importante y impactante en el aspecto estético, en el aspecto funcional, porque son pacientes que no pueden comer, y son en el aspecto psicológico también, porque es la etapa donde acuérdense que está lo del bullying y todo eso, donde los niños son sujetos a burlas y ese tipo. Eso es un factor muy importante que impacta mucho a estos chiquitos. Pues bueno, no sé si nos pueden traer, por favor, poner alguna fotografía. Y bueno, pues este es en cuanto al tema que estamos hablando el día de hoy, que es amelogénesis imperfecta. Ya escucharon ustedes a la doctora Maximina Pérez Gracia, la frecuencia es de aproximadamente 1 en 700. Y aquí estamos viendo un caso clínico, es decir, un pacientito. Y quisiera que nos explicaras cómo se presenta, cómo identificarlo. Bueno, cabe mencionar que este caso clínico nos llegó en la Facultad de Odontología, en la Clínica de Odontopediatría, donde me gusta mostrar estos casos porque aparte de conocer lo que estamos haciendo en la facultad, los pacientes que llegan, pues aparte pues es ilustrativo para poderlo explicar bien. Esta anomalía o esta enfermedad afecta a tanto a la dentición temporal como la permanente, como lo podemos ver aquí en la fotografía. Vemos las dos denticiones que la está afectando. Tenemos Perdón que te interrumpa, es decir, este paciente está en dentición mixta sí. Debido a que, pues yo me imagino que es un adolescente donde todavía tiene dientes de leche y lo que le llamamos comúnmente dientes de leche a los temporales y tiene obviamente dientes permanentes, ¿verdad? Así es, como tú ya lo explicas. ¿De qué edad es más o menos el paciente? Este paciente de 10 años llegó a la facultad porque presentaba mucho dolor. Es una característica que tienen estos pacientes. Como el esmalte no está bien formado, fácilmente se fractura. Al momento de la erupción, fácilmente se fractura. Entonces, pues es el tejido más duro y si no aparece, pues los demás tejidos que le siguen, como sería la dentina y la pulpa, pues obviamente que tienen mayor sensibilidad. Entonces son niños que no pueden comer, incluso hasta lavarse los dientes, porque les duele, ellos tienen que lavarse los dientes con agua tibia. No pueden comer, la estética que pues como la vemos, y bueno, pues por eso llegó este paciente a la clínica. Entonces existen 4 variedades de esta anomalía, ¿verdad? De amelogénesis. De amelogénesis. Hay una que cabe mencionar que el esmalte se forma en 2 procesos. Tiene una etapa de formación, una de mineralización y una de calcificación. Entonces, en la etapa de mineralización es durante la formación, donde ahí están involucradas proteínas y es ahí donde se sufre hay este defecto de tipo genético, ¿verdad? Esas proteínas están afectadas y sería la forma hipoplásica. Entonces, se caracteriza por un color amarillento, con falta de estructura, como zonas socavadas. Luego hay una de hipomineralización, y de ahí esa sería un esmalte de un color como blancuzco, como podemos observar en la foto. Como desmineralizado. Sí, que está completo, pero no está bien mineralizado, exactamente. ¿Y no tiene estos socavados o sí tiene estos socavados? Esto puede tener, pero generalmente no tiene, y tiene un color, el color es muy importante, como un blanco de color gis. Okay. Es un blanco opaco y ese no es un color normal del diente. Y la zona donde ya el esmalte se mineraliza o se calcifica, se hace duro, es decir, se hace duro, ahí intervienen minerales como son el calcio, el fósforo, entonces ahí está afectada esa parte y esa zona se ve como de amarillo a marrón, más o menos ese color, ¿verdad? Yo me imagino que la severidad es mayor a cuando se presentan etapas iniciales de este proceso, ¿verdad? Bueno, el diente puede erupcionar, depende del tipo de amelogénesis que sea, pero puede erupcionar normal, pero a medida que va pasando el tiempo se va destruyendo fácilmente y obviamente pues esto va a ser muy susceptible estos pacientes, además de que pueden comer mucha sensibilidad a lo térmico, a lo frío, a lo caliente.
y son susceptibles a padecer caries dental, porque es el tejido más duro y bueno, pues... No, y recordemos que obviamente una de las funciones del esmalte del diente es precisamente una protección, ¿verdad? Y al no estar intacto, al no estar completo, al no estar bien constituido, obviamente es susceptible a que entonces los ácidos, de la acidez, de las bacterias, pues obviamente afecten en gran parte a los tejidos. Prevención. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en el programa Odontología para Todos con nuestra invitada, la doctora Maximina Pérez Gracia, quien es especialista en odontología infantil o estomatología pediátrica. Doctora, estábamos hablando acerca de cómo eran las causas, la incidencia en el segmento anterior. Y en cuanto a esto, bueno, nos comentabas que se presenta aproximadamente 1 en 700, que se puede presentar dependiendo de la etapa de la formación del diente, ya sea en la etapa de mineralización, de calcificación, la severidad y las características, porque a veces presentan unas manchas de diferente color dependiendo en la etapa de formación del diente. ¿Cómo vamos a nosotros a identificarlos también, este tipo de problemas? ¿Cómo vamos a establecer un diagnóstico que diga, esto es una amelogénesis imperfecta? ¿Cuáles son las características para nosotros poderlas distinguir de otra, o sea, por ejemplo, de una fluorosis, o porque pues, los dientes se ven muy manchados, igual que una fluorosis severa, o también en cuanto a caries rampante, que bueno, estuviste aquí dándonos un tema muy importante, que es caries de la infancia temprana, que antes se llamaba caries por síndrome de biberón. Así es. Y bueno, estas son caries que se presentan en las superficies de los dientes que obviamente abarcan una gran superficie en forma rápida y de repente cuando uno ve esto y si no está bien, o sea, si no está uno muy bien empapado en cuanto al tema, pues puede uno confundirse. Así es. Bueno, básicamente el diagnóstico se establece de forma clínica por la observación, donde esta enfermedad tiene la característica de que se presenta en las dos denticiones de forma generalizada, a diferencia de a lo mejor una fluorosis o otro tipo de hipoplasia o defecto del esmalte. También hay pues antecedentes, una historia de la familia, quién lo padece, porque siempre como es genético, entonces alguien de la familia lo padece, que esa es otra. La otra sería radiográfica, traíamos por ahí la fotografía de una fotografía, si nos hacían el favor. Ajá. En la radiografía también podemos ver, es una radiografía panorámica donde podemos ver pues toda la boca y son raíces muy largas, muy delgadas. Hay un aumentado el diámetro ocluso cervical, ¿sí? Me gustaría que explicaras eso del diámetro ocluso cervical. Esto está muy aumentado, ocluso cervical es esto, oclusal y cervical. Esto está muy aumentado, como podemos ver en la diapositiva. Ok, ajá. Como podemos ver en la, no sé, Ay, ajá. como no se veía, sí. Este diámetro está muy aumentado, como en la fotografía, en la radiografía se puede observar, está muy alto. Como elongado. Ajá. Las cámaras pulpares son muy amplias también y podríamos regresar a la radiografía. Las cámaras pulpares son muy amplias y también las raíces son muy largas y muy delgaditas. Y la falta de estructura que existe en los dientes, como se pueden ver ahí en la zona inferior, hay pérdida de estructura del diente. Es decir, no se ve una superficie completa, densa, sí. No se ve así como blanco, porque en las radiografías ustedes deben de saber, al público que no está caracterizado, o sea, no está, acostumbrado a ver imágenes radiográficas, pues mientras más denso, está más calcificado, se ve más blanco. Entonces, al no verse tan denso, verse como más poroso, más grisáceo, entonces quiere decir que no está bien constituido estructuralmente, ¿verdad? Así es, y ahí se observa que hay una falta de ¿cómo se llama?, de estructura, no se ve completa la corona, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Aparte, si se puede hacer un estudio genético sería ideal, porque pues ahí sería así como el diagnóstico completo. Eso sería el diagnóstico clínico, radiográfico y historia familiar. Muy bien, esto es muy importante. Acuérdense de hacer el estudio genético de ser posible para determinar, y a veces fíjate que los pacientes se presentan a consulta y no saben que tienen algún familiar, algún abuelito, y entonces es importante, por ejemplo, hacer el cuestionario. Sí, un interrogatorio adecuado para que ahí es donde definimos si es clínico. Claro, genéticamente es lo ideal, pero de una forma
que a veces no se puede hacer, puede ser así por la historia familiar, que siempre hay un familiar que lo tiene. En este caso, el niño lo tenían sus papás y también sus hermanos. Es Ajá. decir, ¿y cuántos hermanos, por ejemplo, si este niño nos estás diciendo que tiene 10 años, y bueno, evidentemente aquí se ve la radiografía panorámica, el nombre correcto es ortopantomografía, pero nosotros los dentistas le llamamos panorámica porque en realidad es una vista en panorama de toda la boca, y aquí vemos obviamente esta visión panorámica de cómo están los dientes, de la longitud, de la estructura, de la continuidad del hueso, y entonces aquí nos damos una idea pues más generalizada. Ahora, de este niño de 10 años, y volviendo a la pregunta, ¿qué porcentaje de sus hermanos, si tenía 3 hermanos o 2 hermanos, cuántos tenían también el problema de amelogénesis imperfecta? Tenía 2 hermanos y tenía un primo. Tenía su papá, lo padecía, tenía 2 hermanos y un primo que lo padecía. Entonces había demasiada historia familiar y sabemos que esto es genético, entonces eso es clave para establecer bien el diagnóstico. Ya cuando llegó a la clínica de la Facultad de Odontología, ¿él ya sabía básicamente lo que tenía o prácticamente fue un hallazgo que ustedes hicieron? No, realmente él no sabía. Él llegó porque tenía mucho dolor y no podía comer. Eso era todo. Él no sabía, fue un hallazgo que nosotros hicimos el diagnóstico y bueno, pues... ¿Revisaron a los demás hermanos? Así es. Ah, qué interesante. Sí, bueno, debemos de también decirles que la doctora pues es la encargada de clínica de la facultad en cuanto a la atención odontopediátrica, es decir, a los niños. Entonces, ella pues con sus alumnos les lleva estos casitos, les ayuda a sus pacientes, a los pacientes a dirigirlos con sus alumnos, ¿verdad? Entonces, creo que es en base a esto de que llegan a veces pacientes que tienen estas características, ¿verdad? Sí, pues realmente es lo que llega a la clínica, entonces quiere decir que en una población podemos encontrar muchísimas enfermedades, ¿verdad? Sabiéndolas reconocer, por supuesto, y bueno, pues esta fue una de ellas. Y bueno, me gusta a mí mostrarlo para, pues, dar a conocer, aparte que es Es importante dar a conocer y bueno, por eso precisamente existe este programa, Maxi. Así es. A mí me encanta estar aquí, es una responsabilidad que tenemos nosotros los odontólogos y bueno, la parte de la cultura, este es un canal cultural, es un canal académico y bueno, qué mejor que una catedrática de la Universidad Juárez del Estado de Durango en cuanto a lo que respecta a la Facultad de Odontología, que es el tema que nos trae aquí cada semana con ustedes, pueda presentar este tipo de programas para que ustedes conozcan lo que existe en la boca, porque en la boca, obviamente, yo no me canso de decirlo, no nada más los odontólogos hacemos extracciones, los odontólogos hacemos resinas o amalgamas, hacemos un sinfín de cosas y tenemos que tener un conocimiento muy vasto de la patología, de las enfermedades, de tratamientos, diagnósticos. Entonces, es un campo muy importante y qué bueno que estés aquí tú exponiendo este tema. Vamos a ver, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué podemos hacer en cuanto se hace un diagnóstico de este tipo, doctora? Sí, claro, si nos pudieran pasar la foto. Aquí es muy importante saber en qué momento se presenta el paciente. Entre más temprano hagamos el diagnóstico es mejor para que no vaya avanzando el daño, ¿verdad? Entonces, puede ser desde el preventivo, donde se da técnica de cepillado, buenos hábitos alimenticios, porque son dientes más susceptibles a caries. Bueno, la alimentación ya la mencioné. Podemos utilizar también tratamientos como dentríficos con flúor, selladores de fosetas y fisuras, depende del momento que esté. En caso que ya esté demasiada destrucción del diente, pues ya colocamos tratamientos más radicales como el que podemos observar en la foto. En el caso de este niño, en la parte anterior se colocaron resinas, porque acuérdense que son niños pequeñitos y no podemos colocar tratamientos tan invasivos. Y en la parte posterior, donde había más destrucción en los molares, ahí colocamos coronas de acero cromo, que son muy buenas este tratamiento para los niños mientras ellos terminan de crecer. Y ya después de que ellos hayan crecido, pues ya se puede cambiar el tratamiento a otro tipo de tratamiento, a lo mejor más estético podría ser, porque ahí en ese paciente, cuando ya tenía dentición mixta, ya estaban afectados los primeros molares permanentes, y se colocó que son los ya permanentes, porque esos dientes se forman en edad muy temprana. Ya dijimos que desde la etapa de vida intrauterina o el nacimiento ya están formaditos. Entonces, pues son dientes que están más afectados. Los incisivos también. Entonces ahí se colocó en los primeros molares, en los segundos molares también.
se ve el primer molar, ahí ya no se colocó porque ya por la edad del paciente ya estaban próximos a exfoliar y ya no tenía caso. Entonces, aquí el tratamiento va a variar de eso y son pacientes que se tienen que estar viendo con mucha periodicidad para poder estar viendo su evolución. Me llama la atención y qué bueno que mencionas esto. Obviamente todavía se ve este color amarillento, Sí. esta falta de la capa del esmalte en los Sí, dientes de en sí, medio, sí. porque bueno, atrás pues brillan las coronas Claro. por el acero. Y bueno, ya tuvimos aquí un programa que hablaba acerca del tipo de coronas. Pueden consultarlo en nuestra página de YouTube, en nuestra plataforma de YouTube, en Clínica de Ortodoncia Avanzada, y ver este tipo también de tratamientos con invitados que hablan al respecto. Me llama la atención esto y qué posibilidades hay de que los dientes, los premolares, que son los que van a sustituir estos dientes, vayan a salir también con amelogénesis imperfecta, doctora. Sí puede haber muchas posibilidades porque afecta es de forma generalizada y afecta a las dos denticiones. Por eso tenemos que tener el caso con seguimiento a corto y a largo plazo, porque si dejamos al niño así, pues vamos a tener problemas más importantes que pudieran ser hasta llegar a problemas pulpares, que necesitan endodoncia o a lo mejor hasta pérdida de dientes. Por eso es importante que el diagnóstico se establezca lo más temprano posible. Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar nuestro programa. No sé si tengas algo más que decir antes de poder nosotros dar ya la finalización. Sí, pues yo primeramente agradecer la invitación y yo quisiera finalizar con un concepto de salud bucal que emite la Federación Dental Internacional en 1916 y dice: la salud oral es multifacética e incluye la habilidad para hablar, reír, oler, saborear, tocar, masticar, tragar y transferir en una serie de emociones a través de las expresiones faciales con la confianza, sin dolor, incomodidad, no enfermedad del complejo craniofacial. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso y a ustedes los esperamos en una emisión más del programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.